Y ante este escenario saludamos a Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo habéis estado viendo vosotros desde XTB la sesión europea? Pues es una sesión que continúa con las correcciones, sigue siendo lo principal a tener en cuenta en la tendencia del mercado y si bien en algunos de los casos, en la mayoría, vemos que tienden a intentar converger con mínimos anteriores prácticamente durante los últimos 2-3 meses, esta tendencia pues está muy alineada con la preocupación que existe después de los estupendos y extraordinarios datos de empleo de Estados Unidos, pues a una mayor agresividad por parte de la Reserva Federal que será complementado esta semana con los datos de mañana de las actas de la Reserva Federal de la última reunión, los datos de la inflación de los productores, el IPP, y el jueves el dato estrella de la semana que será el IPC de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de ese dato de inflación, Darío? Sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal. Era Charles Evans quien ayer decía que le preocupaba que la Fed pudiera sobrereaccionar a los próximos datos de inflación. Bueno, en este caso Evans es más tímido a la hora de hacer los comentarios, a diferencia de otros como por ejemplo James Bullard, que bueno, pues es lógicamente mucho más agresivo. En este contexto lo que seguimos pendientes es precisamente de que el dato de inflación, el dato general que incluye absolutamente todos los bienes de la cesta de consumo en Estados Unidos, se vea ligeramente aliviado. Sin embargo, el dato base, que es el que excluye los elementos de la cesta más volátiles, como por ejemplo la energía y el transporte, sufra un incremento. Por lo tanto, aquí seguimos viendo cómo el efecto arrastre que hemos tenido de las últimas publicaciones de los últimos meses y que han sido sobre todo influenciados precisamente por esos elementos excluidos, la energía y el transporte, han acabado recalcando y teniendo mella en los elementos más estables de la cesta de la compra. Por lo tanto, veremos lógicamente un dato de inflación alineado también con los datos de empleo, con los datos de tasa de desempleo, el nivel de los salarios, que siguen mostrando una resiliencia y una fortaleza de la economía norteamericana que va en contrapunto precisamente de lo que pretende la Reserva Federal, que es destruir parte de la demanda y del consumo para aliviar los precios a través de las alzas en los tipos de interés. Por cierto, Darío, que Jamie Dimon, el consejero delegado de JP Morgan, ha vuelto a hablar de recesión. En este caso, indicaba recesión en Estados Unidos de cara a los próximos 6-9 meses aproximadamente. Además, hay que prestar especial atención a JP Morgan porque publica sus cuentas este viernes. ¿Qué opinas sobre este mensaje de recesión, sobre esta advertencia? Dimon nos tiene bastante acostumbrados a este tipo de mensajes. ¿Y qué es lo que podemos esperar de los bancos a final de semana? Bueno, pues quizá podríamos tomar esas palabras como un elemento adelantado de lo que nos podrían publicar, en este caso los de JP Morgan, el viernes. Esta semana será muy intensa. El jueves será, en el caso de BlackRock, el primer banco, no banco como tal, sino entidad financiera en presentar sus resultados, y luego una batería de 5 o 6 entidades bancarias estadounidenses el viernes. Con carácter general, se estima que la corrección o la variación o la pérdida de ingresos y de beneficios en término medio se sitúen entre menos un 11 y un menos 18%. Por lo tanto, será bastante interesante observar cómo los bancos probablemente publiquen una cifra trimestral que sea peor de lo esperado, pero más importante que eso, recordemos que ya estamos mirando hacia adelante, hacia el cierre del año 2022 y de cara a todo el año 2023. Y si ya hemos visto publicaciones de profit warnings en algunas compañías como Ford o FedEx o una revisión a la baja de su guía de ingresos, es probable que alguno de los bancos estadounidenses nos den alguna sorpresa, porque uno de los elementos clave, que son los NPLs o los non-performing loans, es decir, los créditos impagados, podría saltar las alarmas de que los bancos provisionen importes mucho más elevados precisamente porque descuenten ante la problemática del alza de los tipos de interés un mayor impago por parte de sus clientes. Pues nosotros nos quedamos con esa referencia, Darío, así que bueno, veremos hasta qué punto estas advertencias que está lanzando Jamie Dimon nos están también prediciendo parte de los mensajes que podemos empezar a descontar por parte de los bancos a finales de semana. Estamos todos estos días a la espera del dato de inflación de Estados Unidos y también a la espera del pistoletazo de salida de la temporada de resultados empresariales. El viernes con el foco en los bancos, pero ojo, que mañana va a ser el turno para Pepsi. Y el jueves tendremos algunos nombres, como es el caso de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. Así que nos quedamos con esas claves y, por supuesto, seguiremos analizándolas con vosotros desde XTB. Darío García, muchas gracias. Un placer, como siempre. Un saludo.